Hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos con César Valderrama, él es gerente de Datexco. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué es y cómo manejan ustedes la ficha técnica? Bueno, la ficha técnica es el lente a través del cual debemos ver las encuestas. La ficha técnica determina y explica cómo fue hecho un estudio. Explica cuándo fue hecho, con qué metodología fue hecho, cómo fue seleccionada la muestra y explica cada uno de los aspectos que se necesitan y que son determinantes para poder, al momento de leer una encuesta, entenderla. ¿Cómo manejan ustedes, digamos? La ficha técnica, en general las fichas técnicas se manejan en Colombia a partir de los parámetros que establece el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es el ente regulador de las encuestas de opinión pública en Colombia y ellos exigen unas condiciones y unos requisitos mínimos que debe llevar cada una de las fichas técnicas que acompañan los estudios de investigación. No, realmente quien vigila las encuestas de opinión pública en Colombia es el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son los perfiles que manejan ustedes? Bueno, depende de muchísimos aspectos. ¿Qué perfiles? Entonces estamos hablando de dirección de proyectos, entonces manejamos profesionales que tengan experiencia en investigación, que tengan preferiblemente experiencia en investigación de opinión, pueden ser politólogos, administradores, ingenieros, y esos son los directores de proyectos. Pero también hay estadísticos que trabajan en la parte de procesamiento de la información, también hay personas técnicas o tecnólogas que trabajan en los procesos de recolección de información, de supervisión de recolección de la información, en calidad de la información. Entonces, dependiendo de cada uno de las necesidades y de las funciones que se van a ejercer, depende el perfil. ¿Y qué clientes más o menos manejan ustedes? Nosotros tenemos dos tipos de clientes, el sector público y el sector privado. En el sector público trabajamos a través de licitaciones, nosotros licitamos con el Estado y son estudios, generalmente estudios sociales, de impacto social, para diseño de políticas públicas. También trabajamos en el sector privado, trabajamos como en dos grandes frentes, uno que es investigación de mercados y otro que es entre los estudios del sector público y los estudios de mercados. Estamos hablando del 80% más o menos de la proporción del portafolio nuestro, y un 20% o un 15% o hasta 10%, dependiendo de la época, son medios de comunicación o partidos políticos que contratan estudios de opinión política y electoral. ¿Qué es lo que más le preocupa como empresa a Datexco? Bueno, un tema que yo creo que viene preocupando no solamente a Datexco, sino a toda la población, es el acierto en las encuestas. Y el acierto en las encuestas viene sucediendo un fenómeno que sucedió en el Brexit, sucedió en Colombia, sucedió en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y es que se ha venido generalizando los estudios de opinión pública no tienen respuestas correctas, no son respuestas buenas o malas, cualquier respuesta es válida. Pero en estos tres fenómenos en particular se generalizó un concepto en donde había una respuesta correcta. Entonces, en el Brexit lo correcto era decir no. En el plebiscito en Colombia lo correcto era decir sí. Y en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos lo correcto era votar por Hillary y no por Trump. Cuando en la opinión pública se crean estos paradigmas de respuestas correctas, el fenómeno que nosotros medimos, que nosotros hacemos parte de ese fenómeno social, se ve afectado porque los encuestados, los respondientes, cuando van a dar su respuesta, van a tener un sesgo, y traen un sesgo porque hay respuestas correctas, cuando en opinión pública no hay respuestas correctas. Unas personas piensan una cosa y otras personas piensan otra cosa, pero no hay respuestas correctas. Entonces, al estarse implantando un sistema en donde las respuestas son correctas o incorrectas, y la persona
piensa diferente a la persona, a la respuesta correcta, pues cuando yo lo encuesto, contesta lo correcto. Y cuando vota, vota lo que él cree. Pero le da pena contestar en la encuesta lo que él cree o lo que él piensa, porque suena incorrecto, porque no va en el mismo sentido de lo correcto. Entonces, nos preocupa mucho, y es que medios de comunicación y todo un movimiento que se ha venido dando y se dio en esos tres fenómenos específicos, convirtieron un fenómeno social en respuestas correctas e incorrectas. Y eso deriva en que cuando se va a medir ese fenómeno, la complejidad y el nivel de acierto es bastante más difícil, en la medida en que ya hay un sesgo que se denomina, en investigación se denomina el sesgo de aprobación, que qué pena contestar la respuesta que no sea la correcta. Metodología, digamos, hablemos de la metodología que ustedes utilizan para hacer las encuestas. Nosotros utilizamos muchas metodologías, existen metodologías telefónicas, existen metodologías presenciales son en hogares, cara a cara, y nosotros utilizamos esas dos. Nosotros hacemos estudios en hogares sobre bases de datos telefónicas o en hogares sobre bases de datos geográficas, georreferenciadas. Entonces, dependiendo de la necesidad y dependiendo del tipo de estudio, se utilizan una u otra técnica de recolección para levantar información. En metodologías, esto generalmente son metodologías cuantitativas, y en ciertas ocasiones también se aplican y se utilizan metodologías cualitativas, que lo que permiten es explorar y profundizar en el fenómeno que uno está midiendo. Muchas gracias. Con muchísimo gusto.